Buen día. Les hablaremos acerca del análisis genómico y transcriptómico que se hizo para el estudio de efectividad del producto probiótico para tratamiento de vaginosis bacteriana. Nosotros somos Paula Elizabeth Espinosa, Víctor Cárdenas González, su servidor Jonathan Brandon Gutiérrez Martínez y Mariel Jocelyn López Escamilla. Para evaluar la colonización, supervivencia e interacción con la microbiota vaginal de las especies Lactobacillus rhamnosus, Acidophilus, Fermentum, Plantarum y Crispatus, del producto probiótico propuesto para tratar la vaginosis bacteriana, se realiza un estudio con 100 mujeres voluntarias que presenten la patología según el criterio de Nugent. Las participantes recibirán diferentes dosis de probiótico durante 3 meses y recogerán muestras del epitelio vaginal para análisis metagenómico en varios momentos del tratamiento, que son una semana, un mes, 3 meses. Los resultados se comparan con los de 100 mujeres saludables. En cuanto a lo que respecta de la secuencia 16S, hay que mencionar que esta secuencia se encuentra en organismos procariotas y se encuentran en una estructura conocida como el operón ribosomal de bacterias. Este operón está constituido por diferentes elementos, tales como el gen 16S, que constituye la subunidad menor del ribosoma, el gen 23S y la unidad 5S, que constituyen la subunidad mayor del ribosoma. También se encuentran RNAs de transferencia y regiones intergénicas que no son codificantes. La importancia de estas secuencias radica en que son altamente conservadas, pero presentan variaciones que permiten identificar y clasificar bacterias dependiendo de la variabilidad que puede existir entre las bases de nucleótidos de este ARN ribosomal. El proceso de secuenciación consiste en que una vez que se obtiene el producto de la transcripción mediante los promotores P1 y P2 que se encuentran ubicados anteriores al gen 16S, pueden ser procesados por la enzima RNasa 3 que separa el ARN ribosomal del de transferencia y de las regiones intergénicas. Una vez realizado esto, se procede a una PCR con primers específicos para las regiones variantes B3 que permite obtener mejores resultados en cuanto a lo que son las variaciones de bases de nucleótidos. Este proceso de digestión del transcrito se puede analizar cualitativamente a partir de un gel de agarosa y en cuanto a la relevancia destaca la alta conservación para realizar estudios filogenéticos, la variabilidad entre especies para identificar un organismo de otro, la disponibilidad de base de datos para comparar lo que se obtuvo de manera experimentalmente con lo que ya está reportado en la literatura y que en general es un proceso relativamente sencillo. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó la investigación de las secuencias 16S de cada uno de los microorganismos que se utilizarán en este estudio, mismas que comparten la particularidad de ser cepas aisladas de tejido humano. Esto con la finalidad de compartir la mayor similitud entre lo que se obtiene de manera experimental como lo que ya se ha reportado. Dentro de las metodologías propuestas para llevar a cabo el análisis metagenómico, se consideraron tres principalmente. La primera de ellas, la pirosecuenciación, fue considerada porque fue el método reportado por Raven y colaboradores en 2011, que fue el artículo en el cual nos basamos para extraer la metodología de ruptura celular, extracción de ADN, purificación de ADN y el posterior análisis de las secuencias obtenidas de la región 16S. Posteriormente también están los kits de Illumina, en especial los kits de MISEC. Están diseñados pues para este tipo de análisis y son los reportados en NCBI para las secuencias que nos interesan en nuestras cepas de interés. Y finalmente tenemos la tecnología de Nanopore. Esta tecnología es un método de tercera generación que promete ser pues bastante eficiente en cuanto a cualquier tipo de secuenciamiento. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos? Pues en general, la pirosecuenciación se basa en la emisión de una señal lumínica que es generada a partir de una cadena de reacciones químicas y pues en la generación de esta señal se produce a partir de la adición de cada nucleótido. Esta es registrada y a partir de eso se tiene una secuencia. Este método es rápido para lo que se consideraba para los métodos de segunda generación. Es flexible porque la secuenciación empieza después de la primera base
tras la hibridación de los primers, o sea, hibrida el primer y la primera base, desde ahí empieza, ¿no? Tiene lecturas largas, permite lecturas largas, pero tiene un alto costo por cada nucleótido, no secuencia homopolímeros y pues se requieren muestras muy ricas de ADN de muy buena calidad para tener buenos resultados. Además de que pues ya no hay muchas secuencias que se hayan reportado que hayan sido con este método para las regiones de 16S, entonces no tendríamos como una buena base de datos para la comparativa. La cosa que sí tendríamos en el kit de Illumina, el cual pues prácticamente se basa en la emisión de fluorescencia de color dependiendo del nucleótido, ¿no? Y eso es lo que se registra. Esto se hace todo en una placa y se hace mediante PCR en puente. La ventaja de este método es que tiene una alta calidad de los datos, tiene un flujo de trabajo simplificado porque Illumina lleva mucho tiempo en el mercado y pues ya es experto en cuanto a la experiencia de usuario. Es muy compatible con otros kits para la generación de librerías y otros softwares para el alineamiento de las secuencias y todo eso. Tiene una mayor densidad de clusters, tiene una lectura larga para Illumina. De hecho, creo que este kit en particular permite de las 10.000 a las 18.000 pares de bases de corrido. Y la verdad eso es bastante, pues sí, es bastante conveniente para los tamaños que son nuestras secuencias de interés. Y bueno, también pues hay muchas bases de datos que usaron este método para sus regiones, para secuenciar sus regiones, ¿no? Entonces sí tenemos mucha compatibilidad y mucha comparativa para poder hacer posteriormente el análisis de datos. El único problema es que pues el kit es bastante caro y el flujo de trabajo pues puede hacer que se alargue un poco el tiempo para obtener los resultados, como se verá en la siguiente diapositiva, todo lo que se tiene que hacer para generar una secuencia, ¿no? Y Nanopore, pues Nanopore prácticamente lo que hace es detectar las variaciones de señal eléctrica después de que nucleótido a nucleótido pase por una membrana con un fluido conductor, que normalmente es un fluido iónico, y eso es lo que hace que tengamos una secuencia, ¿no? Porque cada nucleótido pues tiene una variación específica en cuanto a la resistencia eléctrica. Este método pues en general permite resultados en tiempo real, es portátil, se puede conectar directo a la computadora, no requiere de amplificación y pues tiene un bajo costo por secuenciación de nucleótido. Sin embargo, no tiene tanta precisión en las lecturas porque hay veces que el nucleótido pasa más rápido de lo que se puede detectar una señal, entonces no se tienen varios datos y por lo mismo necesita una muestra de alta calidad y de alta riqueza para que se puedan tener resultados pues lo más confiables posibles. Y pues si bien no es muy caro secuenciar nucleótido a nucleótido, la verdad es que el precio de adquisición del equipo es bastante alto, entonces esa es una de sus desventajas. Y pues depende de la red eléctrica. En el momento en el que no haya luz, pues ya se acabó. Cosa que también pasaría con los otros métodos, pero pues sí se puede parar el proceso. Y aquí no, aquí pues se perderían pues muchos datos, ¿no? Y pues también es cierto que como es un método de tercera generación, pues necesita un personal más experimentado para que se pueda llevar a cabo este tipo de análisis. Se realizó la metodología general para estudio metagenómico de las cepas aisladas mediante un diagrama de flujo que constó en la muestra de hisopo vaginal de las voluntarias, descongelada y agitada por 5 minutos. Se transfiere a un tubo nuevo en el cual se hará análisis celular. Este se almacenará en hielo. Después se agregará 50 microlitros de lisozima en una concentración de 10 miligramos mililitro. 6 microlitros de mutanolosina a 25.000 unidades mililitro. 3 microlitros de lisostafina a 4.000 unidades mililitro y 41 microlitros de tapón T50 que consta en tris, CHL 10 milimolar, EFTA 50 milimolar y un pH de 8. Esto se incubó 1 hora a 37 grados centígrados. Para la rotura de células se realizó mediante perlas de circonia sílice, que es un batido de perlas de aproximadamente 1 minuto, 2100 revoluciones por minuto. Las perlas de sílice tienen un tamaño aproximadamente de 0,1 milímetros. Bueno, para la purificación del ADN se realizó un kit que es KeyAmp DNA Mini Kit. El huir la muestra de dos muestras, sacar dos tubos de 200 microlitros de tapón AE, que es TrisCl 10 milimolar, ETA 0,5 milimolar a un pH de 9. Estos dos tubos se cuantificó mediante el kit QuantIt PicoGreen dsDNA Kit. Para la amplificación del ADN se utilizó ADN polimerasa aplica TAC Gold, 50 miligramos de ADN molde,
cebadores 27F y 338R. Se amplificaron en placas de microtitulación de 96 pocillos. Se ejecutaron en un controlador térmico PTC-100 en parámetros de 5 minutos a 95 grados, 20 ciclos de 30 segundos a 95 grados. Esto es para la desneutralización. Esto es la PCR. A 30 segundos a 56 grados, 90 segundos a 72 grados es la hibridación. Y 7 minutos a 72 grados la elongación. Para la confirmación y cuantificación de los amplicones, se confirmó mediante un gel de algarosa al 2% y una tinción de Cybergreen. La cuantificación se llevó a cabo con un kit GelDoc y el kit Quanit PicoGreen. Para la secuenciación, se mezclaron cantidades equimolares de 100 microgramos. Utilizando el kit Ampure, se eliminó cebadores y terminadores. Las mezclas de los amplicones purificados se secuenciaron mediante el kit MySec Reagent P3, que es purificación con Ampure X-Bits. De esto se obtiene el mapa de calor de porcentaje de abundancia de taxicones microbianos encontrados en las comunidades vaginales de 394 mujeres en edad reproductiva. Para las secuencias se agruparon en código de barras específicas. En el COSETUFO los gráficos de correlación de taxas de los 15 taxas de los coeficientes de correlación Spearman acumulativos más altos encontrados en la microbiota vaginal. Se recortaron mediante eliminación del código de barras y la secuencia del cebador. Para ver la calidad de la secuencia se utilizó Quantit, Picogreen y el gen 16S, que debería tener aproximadamente una longitud mínima de 550, no más de dos bases determinadas y coincidencia mínima del 60% con secuencia conocida. Clasificación a nivel de género-especie. Para esto se utilizó un clasificador bayesiano RDP NAIP, el cual la figura S4 muestra la correlación positiva entre los puntajes NUNGET y el pH vaginal. Níquel reactivos MySeq V3 de Illumina, utilizado en la plataforma de secuenciación MySeq, permite obtener un alto rendimiento de datos. Es adecuado para diversas aplicaciones como la secuenciación de genes específicos, metagenómica, secuenciación de pequeños genomas y aplicones. Bueno, este empieza con opciones de configuración de corrida. Puede ser local run, manager, hoja de muestra o manual. Depende cómo se quieran ingresar los datos. Se tiene una preparación del cartucho de reactivos, que es retirar el cartucho del reactivo de almacenamiento, descongelar en un baño de agua a temperatura ambiente por 60 a 90 minutos aproximadamente. En la inspección, invertir el cartucho 10 veces y verificar que todos los reactivos estén completamente descongelados y mezclados. Ahora, para la desnaturalización de bibliotecas, depende si se tiene que seguir una guía o un protocolo o si no. En el caso de que sí, se puede utilizar el 16S Metagenomic Sequential Library Preparation. Ves que es preparación de la librería que trata de desnaturalizar el ADN, que es utilizando ANOH, luego diluirlo con un buffer de hibridación. Después una PCR de Amplicon, que es amplificar las regiones B3 y B4 del gen 16R RNA, utilizando cebadores específicos, preparando la muestra para la secuenciación y análisis microbiano. Para la desnaturalización a la concentración deseada utilizando HT1, desnaturalizar y diluir el control PIX a la misma concentración de carga que la librería de amplicones. Se combinan las librerías de amplicones y el control PIX para crear una mezcla de librería final antes de que la carga en el cartucho de reactivos MySeq. Bueno, por último, se usa Bioanalyzer para verificar la calidad de los tamaños de los fragmentos de la biblioteca final, que deberán ser aproximadamente 550 tras la PCR de Amplicon conservadores V3, V4, que es evaluar la calidad de los fragmentos. Esto regresa al no, que es cargar las bibliotecas cartuchos reactivos. Ahora, el otro sí es a través de seguir una guía de desnaturalización y dilución de bibliotecas, que es desnaturalizar la biblioteca, neutralizarla, diluir la biblioteca y la preparación final. Después de esto, cargar las bibliotecas en el cartucho de reactivos. Para esto es preparación de corrida. Se puede usar los mismos: hoja de muestra, local run manager y manual. Cada corrida debe incluir un mínimo de 5% de PIX. Cargar la celda de flujos y los reactivos, lavar y secar la celda de flujo, cargar la celda de flujo, la botella de PR2 y el cartucho de reactivos.
Después se revisa y se inicia la corrida, verificando que todo esté correcto. Se puede usar de una manera remota para monitorear la corrida desde la interfaz MS. Pues con Local Run Manager, Sequences Analysis Viewer. Para la generación de clúster, aquí pueden venir de dos formas, que es desde el inicio con MySec Range V3, que es amplificar la región de la V3, purificar las amplicones con Ampure X bits en la reacción de PCR. Para la adición de adaptadores se realiza una PCR para añadir índices y adaptadores de purificación Ampure XB bits, agregar bits a la PCR, evaluar la calidad, esto con una temperatura de fusión de 60 a 65 grados centígrados. Para la cuantificación de la fluorimetría, QuantIt Picogreen es el protocolo a seguir. Cada corrida debe incluir un mínimo de 5% de PIX. Agregar las librerías de NaOH e incubar además de diluir con buffer de hibridación. Todos estos se conectan en generación de clusters, que es ADN se adhiere, amplifica en la celda de flujo para formar clusters. Para la secuenciación, imagen de clústeres utilizadores y filtros específicos, llamado de bases, filtrado y puntuación de calidad. Para análisis secundario, se puede decir si se quiere hacer un análisis secundario o si no. En el caso que no, es un fin. En el caso que sí, es el software Local Run Manager realizando el análisis secundario automáticamente. Realizar el lavado y ponerle fin. En cuanto al análisis transcriptómico, se propone que sea para monitorear cómo cambia la expresión génica tras la exposición a las cepas de Lactobacillus durante la vaginosis bacteriana, y al igual que el estudio metagenómico, va a ser a la semana, al mes y a los 3 meses del uso del tratamiento con diferentes dosis. Esto va a ser con el afán de ver cómo es que se cambia este perfil de expresión en comparación con células saludables, que también van a ser recogidas pues, de pacientes voluntarias, ¿no? La metodología que se va a llevar a cabo para el microarreglo, la secuenciación, la extracción de muestra y todo lo referente al flujo de trabajo, pues se va a basar en el reportado por el OBITS y sus colaboradores en 2023 a partir del artículo señalado. En cuanto a la metodología de secuenciación de ARN, se parte de la preparación de una biblioteca, que en este caso se propone usar un kit TrueSeq de Illumina, que consiste en la fragmentación del ARN para posteriormente generar dos cadenas de ADN complementario a través de transcriptasa inversa, para posteriormente poliadenilizar los extremos 3' de cada fragmento y para que esto sea posible ligar adaptadores. Una vez que se tienen los adaptadores en los fragmentos, se lleva a cabo la amplificación por PCR y se tiene lista la biblioteca. El paso siguiente sería cuantificar la biblioteca, esto puede ser mediante qubit, y posteriormente se lleva a cabo la secuenciación, en este caso por el protocolo NovaSeq 6000 de Illumina. Mediante este mismo protocolo, el equipo de Illumina realiza todo el proceso, tanto de la desnaturalización de la doble cadena de ADN de las bibliotecas, como de secuenciación. En cuanto a los perfiles de expresión, una vez que ya se tiene la secuencia, se utilizan softwares como Salmon, que realiza alineamientos con una base de datos y permite conocer del total de secuencias secuenciadas los genes a los que pertenecen. Esto permite comparar la abundancia de los transcritos y definir genes sobreexpresados o reprimidos para los perfiles de expresión. Posteriormente, mediante otro software llamado DSEC2, se realiza un análisis estadístico para determinar la frecuencia promedio de cada uno de los genes y poder identificar qué genes y en qué diferencias se sobreexpresan o se reprimen. Posteriormente, mediante Pathfinder, los genes identificados con DSEC2 se relacionan con las vías metabólicas a las que pertenecen. Además, se permite identificar aquellas rutas recurrentes más significativas. Finalmente, mediante otro software como Complex Heatmap, se puede realizar un análisis mediante DSEC2 para realizar un mapa de calor, lo cual permite categorizar la expresión de los genes y poder visualizar de manera cualitativa la sobreexpresión o represión de los mismos. Una vez que se tiene bien establecida la metodología de trabajo que se va a seguir para la generación de microarreglo, es importante analizar cuáles han sido los resultados que se han obtenido previamente para los investigadores en este ámbito.
En particular, en el artículo que se ha mencionado anteriormente, elaborado por Elovitz y colaboradores en 2023, lo que se hizo fue que se expuso a 3 líneas celulares de diferentes tejidos, ectocervical, endocervical y vaginal, a células vivas y a sobrenadantes de la fermentación de G. vaginalis y L. crispatus. Los lactobacillus, como se ha demostrado, pues han sido hipotetizados como una parte clave del mibioma vaginal, ya que ayudan a prevenir de infecciones contra otros patógenos, que en este caso pues podría ser G. vaginalis. Los resultados que se obtuvieron pues se metieron a la base de GeoTuar y los resultados analizados son los que se muestran a continuación. Para fines únicos de nuestro estudio, únicamente se seleccionó las muestras relativas a tejido vaginal, que fueron expuestas a una cepa de L. crispatus, tanto como célula viva como el sobrenadante. Aquí pues se generaron 4 gráficas, que estas lo que nos señalan es la calidad de los datos y el cómo fueron los resultados, ¿no? Esta, la primera, la correspondiente a la gráfica A, es la razón de cambio normalizada conforme a la razón del p-value. En general, los genes que se llegan más a estos extremos, a los extremos de hacia arriba o hacia abajo, son los más sobreexpresados o los más reprimidos. Los rojos son los genes sobreexpresados, ya que tienen una razón de cambio positiva, y los azules son los genes reprimidos, ya que tienen una razón de cambio negativa. A partir de esta gráfica se seleccionó el zoom de aquellos puntos que estaban mucho más alejados a la dispersión normal, a la dispersión de la tendencia, y se generaron los 50 primeros genes más sobreexpresados y más reprimidos, los cuales serán utilizados para análisis posteriores en las siguientes diapositivas. Mientras tanto, la gráfica B pues es un poco más de lo mismo, solo que esta, en lugar de ser la razón de cambio del p-value, lo que hace es que compara los genes, los resultados más sobreexpresados en cuanto a su variación conforme a su expresión genética, ¿no? Este es el eje de su variación y este de arriba es el eje de su expresión. Todos los puntos negros son aquellos que no cumplen con los criterios mínimos de un p-value menor a 0.05, por lo que no son estadísticamente significativos. Y finalmente se tiene aquí un gráfico UMA de varianzas apareadas, que lo único que hace es que genera un gráfico en donde los puntos representan un tipo de muestra. En este caso, los puntos verdes son de células vivas y los puntos morados son de sobrenadante. El que estén dispersados, bueno, que estén agrupados así y dispersados así, significa que pues estas muestras sí están correlacionadas entre sí. Malo sería que estuvieran juntas las de los sobrenadantes conforme a los de las células, porque eso querrá decir que pues sí hay muestras de sobrenadante que se parecen a muestras de células vivas, de exposición a células vivas. En conclusión, lo que quiere decir es que sí son muy diferentes su perfil de expresión el lactobacillus vivo que el lactobacillus como sobrenadante, bueno, cuyo sobrenadante resultante de la fermentación. Y finalmente aquí tenemos una gráfica de cajibigote que lo único que hace es que que hace un poco más evidente el margen de error entre cada una de las réplicas, que en este caso fueron 3. Y pues en general se ve que tienen una muy buena calidad los datos porque no se ven tan dispersas, no se ven tan heterogéneas entre sí, se ven bastante bien. Eso quiere decir que pues el flujo de trabajo de los investigadores permitió que los datos tuvieran una buena calidad. De igual forma aquí el verde es las muestras correspondientes a células vivas y el morado las muestras correspondientes a exposición de sobrenadante. Y finalmente tenemos aquí un gráfico que son pues un histograma de p-values, siendo que este es el valor más alto de 0.05 y aquí es menor a 0.01. Entonces, en su mayoría casi todos los datos caen en esta relación de p-value, lo que quiere decir que pues sí tienen una significancia estadística alta. A partir del gráfico de volcán anteriormente descrito, se generó una lista de los 50 genes más sobreexpresados y más reprimidos presentes en el microarreglo. Todos estos pertenecen a genes humanos y codifican para distintas proteínas en diferentes rutas metabólicas dentro del genoma. En cuanto al análisis de los genes sobreexpresados, tenemos este gráfico que nos muestra las posibles rutas a las que pertenecen los genes anteriormente enlistados. Y aquí se representa el tamaño del punto como el número de genes participantes en esa ruta de los que se registraron. Y el fold enrichment. Esta es una relación entre la frecuencia relativa de los genes que participan en una determinada ruta metabólica, que es la enlistada aquí,
entre la frecuencia relativa de todos los genes presentados en el genoma de referencia. Entonces, eso quiere decir que entre más larga sea la línea, hay una mayor relación de que los genes que se registran sí pertenezcan a la ruta metabólica de la que se plantea. Y el color es principalmente la normalización del anterior valor. Eso quiere decir que entre más rojo esté, es todavía más probable que sí pertenezcan a la ruta a la que se plantea. Tomando en cuenta esta información, se sabe que principalmente hay tres rutas que son representativas de los genes sobreexpresados, las cuales son el metabolismo de tiamina, la biosíntesis de folato y la síntesis de hormonas tiroideas. Todas estas rutas van a ser mucho más profundizadas en cuanto al análisis de los genes que participan en ellas y que son sobreexpresados a la presencia del lactobacillus en las siguientes diapositivas. Y finalmente aquí tenemos un mapeo de cromosoma que, aunque no se vean o no se alcancen a distinguir tanto, los puntos rojos son la posición en la que están los genes que se registraron. En general no hay como una tendencia en donde digas hay un cromosoma que está mayormente involucrado, pero sí hay tres cromosomas que están muy bien caracterizados y que tienen una mayor relevancia, que son el 10, 11 y 12. De acuerdo a los puntos anteriormente descritos, las rutas más significativas influenciadas por la presencia del Lactobacillus cryptatus son las siguientes. La primera ruta significativa es el metabolismo de la tiamina. La expresión del Lactobacillus cryptatus parece estar relacionada con la expresión del gen codificante para la enzima tiamina piroxicasa. Esta enzima cataliza la fosforilación de la tiamina para formar tiamina pirofosfato, que es la forma activa de la vitamina B1. La TPP es esencial para el metabolismo de los carbohidratos y la producción de la energía en las células, participando en procesos clave como el ciclo de Krebs y la glicólisis. La segunda más relevante es la síntesis de hormonas tiroideas. La sobreexpresión del gen que codifica la enzima tiroglobulina se relaciona estrechamente con la expresión del Lactobacillus cryptatus. En este caso, la tiroglobulina es una glicoproteína producida por la glándula tiroides y es fundamental para la formación de las hormonas tiroideas, que es tiroxina y tiroxina. Y en este caso, la tiroglobulina actúa como sustrato para la formación de estas hormonas, regulando así la función tiroidea y la homeostasis hormonal. Finalmente, la tercera ruta más significativa es la de la biosíntesis de folato. La enzima difolato reductasa, cuya expresión está aumentada por la presencia de Lactobacillus cryptatus, cataliza la conversión de difolato en tetradifolato. Y básicamente el tetradifolato es una forma activa del folato esencial para numerosas reacciones metabólicas, incluyendo la síntesis de bases nitrogenadas, ADN, ARN y aminoácidos, el cual es crucial para el crecimiento celular y la reproducción. Básicamente, en resumen, la sobreexpresión del DHFR aumenta la biosíntesis de folato, asegurando su disponibilidad para las diversas reacciones metabólicas que requieren este cofactor. El diagrama que se muestra se representa la relación de las proteínas codificantes por los 30 genes más reprimidos de las muestras, con tres posibles relaciones de acuerdo al código de color. Las líneas rosas son para las relaciones comprobadas experimentalmente, las negras para la coexpresión y las amarillas para las relaciones mencionadas en la literatura científica. Resaltan tres grupos principales de proteínas estrechamente relacionadas. Básicamente la primera, que está conformada por las proteínas COL151, MMP3, MMP12 y el 6. La interacción está medida por la interleucinasa, que tiene funciones proinflamatorias y regula la expresión de la metaproteína, que en este caso son MMP1 y MMP3. Y básicamente estos elementos son muy importantes para la unión del STAT, ya que la inhibición del STAT afecta negativamente la capacidad de IL-6 para inducir a MMP1 y MMP3. El segundo grupo está conformado por IL-6, WWF y ENTRO8. Las proteínas están interconectadas básicamente por su función. En este caso, como se mencionó anteriormente, IL-6 es una citoquina proinflamatoria que interactúa con ENTRO8 para modelar la respuesta inmune, mientras que WWF es una proteína de unión erepina que se asocia con IL-6 y NTP8, afectando su ubicación y su función. Mientras que el grupo 3 está conformado por FQ12, ATPB2, FQT6 y FXT2. Básicamente, esas proteínas están relacionadas con la regulación de transporte de iones y la homeostasis celular del pH.
En cuanto al análisis de los genes reprimidos, se puede observar que únicamente se pudieron identificar tres rutas a las que potencialmente pertenezcan los genes reprimidos. Entre ellas, las que parecen tener una mayor relación en cuanto a la ruta a la que se les estableció su pertenencia es al metabolismo de nucleótidos y al metabolismo de purinas. Más adelante vamos a ver que estos procesos están muy relacionados con cuestiones epigenéticas. Por lo mismo que están relacionados con cuestiones epigenéticas, pues no se observa una tendencia de que los genes registrados estén en un solo cromosoma, ya que como mecanismo celular, pues se tienen que tener varios puntos de control a lo largo de todo el genoma, por lo que no se puede establecer una tendencia en donde haya una mayor presencia de genes reprimidos en un solo cromosoma. El hecho de que estas tres rutas estén relacionadas entre sí y estén asociadas a genes reprimidos aborda mucho la hipótesis que se planteaba en el artículo de microarreglo, en el cual se decía que no únicamente el lactobacillus era efectivo contra las enfermedades infecciosas por su producción de ácido láctico y de peróxido de hidrógeno, sino también por su capacidad de alterar genes, reprimir genes relacionados a cuestiones epigenéticas, concretamente a la disposición de cromatina. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, pues principalmente eso se explica por las alteraciones represivas en la fototransducción, el cual es el proceso en el cual las células convierten la luz en señales eléctricas para desencadenar respuestas celulares y regulaciones a nivel intracelular, señalizaciones intracelulares. Entonces, esto a su vez genera afecciones en la síntesis y en el metabolismo de ácidos nucleicos, concretamente en la pirimidina, lo que en pocas palabras significa que a represión en la fototransducción no se generan señales para síntesis de pirimidinas y para metabolización de ácidos nucleicos, lo que hace que haya muy poca disponibilidad en la cromatina porque pues ya no hay señales que hagan que se abra y pues no se generen muchos de los genes vitales para el comportamiento celular y el metabolismo celular. Entre ellos pues son los que se van a ver en la siguiente diapositiva relacionados con el string. Muchos de ellos están muy asociados a absorción de calcio y pues esto hace que las células terminen muriendo o terminen pues con desregulaciones muy importantes dentro de su homeostasis. Y eso es lo que hace que el lactobacillus sea, entre otras cosas, eficiente contra células bacteriales infecciosas para el tejido vaginal. Cabe destacar que el anterior análisis que se hizo relativo a la fototransducción y al metabolismo de ácidos nucleicos, aunque haya sido en genes humanos y aunque el microarreglo se haya hecho en las líneas celulares humanas que se mencionaron, en realidad también hay cierta homología de estos genes con genes bacteriales y pues obviamente también afecta a los lactobacillus a la disponibilidad de cromatina, pero por lo que decía el artículo y por lo que decía el microarreglo, realmente no parecen haber afectado ninguna de las funciones metabólicas celulares, de hecho hasta parecieran haberlas favorecido, ya que también en ese mismo artículo pues se hizo un estudio de la síntesis de algunos péptidos antimicrobianos por parte de las células humanas y en el caso de los lactobacillus pues ni siquiera se veía que hubiera expresión de ninguno de estos péptidos y la muerte celular pues también estaba pues mucho más baja que cuando se comparaba con las infecciones de Gardnerella vaginalis. Pero bueno, dejando eso de lado, en cuanto al string, pues se ve que hay una clara relación entre las proteínas IGFBP3, el cual es un transportador de un factor de crecimiento insulínico, y FAM20C. Estas pues son proteínas que están directamente relacionadas entre ellas debido a su señalamiento y en realidad todas las proteínas que parecen tener relación, que están aquí caracterizadas y representadas en el string, todas están relacionadas a la absorción de calcio. Todavía no se encuentra como una explicación del por qué, pero bueno, en cuanto a la del factor insulínico y a la FAM20C. La FAM20C lo que hace es que interfiere con los receptores de crecimiento insulínico y las señaliza. Entonces, si señaliza de más o señaliza de menos, pues eso evidentemente tiene una relación en la absorción de calcio, ya que FAMB pues, es la que señaliza y que aparte permite la absorción de calcio, bueno, la mineralización de las células óseas. Entonces, pues la relación entre estas dos es que FAMB señaliza y G permite que se mineralice el calcio. Y en pocas palabras, si una no señala y la otra no genera suficientes factores de crecimiento insulínico, pues no se da esta mineralización
y se ha asociado a algunas enfermedades como la retinitis pigmentaria congénita y otras cosas que son congénitas y que además están relacionadas a la expresión de un alelo recesivo. Y bueno, también dentro de las proteínas que cabe destacar está la GUGA1B, que codifica una proteína de unión a calcio que activa las guanina-osinasas de los fosforeceptores. Entonces, lo que hace en pocas palabras es también permitir esta absorción de calcio, pero esta ya está directamente presente en las rutas de fototransducción. Después de la hidrólisis de la guanosino monofosfato cíclico. Entonces, en realidad, pues todas estas están muy asociadas a lo que es la fototransducción y a la absorción de calcio, y se debe de investigar un poco más para conocer cómo es que esto podría tener efectos más avanzados dentro de las células humanas, pero hasta ahora, pues lo que sabemos es que los lactobacillus resultan ser bastante beneficiosos para las células y les permiten la absorción de bastantes minerales y además combaten enfermedades infecciosas.